La función capas es muy utilizada dentro de AutoCAD. Podemos ver dicha función expresada en este icono donde representan tres capas como si fueran tres láminas superpuestas una a la otra. No solamente podemos aplicar la función capas dentro de las paletas. Si nos fijamos dentro del menú principal, yendo a formato, también aparece la función capa. O también, si lo hacemos desde las barras de herramientas, esta barra que tenemos aquí lleva por nombre capas. Bien, vamos a ver cómo se genera una capa y cuáles son las propiedades que la misma tiene. Este icono, el administrador de propiedades de capas, si lo activamos, vemos que se nos presenta esta máscara. Cualquiera de las otras posibilidades, esa la podemos activar desde la barra de herramientas, sino también podemos activarlo desde las paletas, el mismo cuadro de diálogo, o si no también podemos de formato ir a capas y se nos presenta el mismo cuadro de diálogo. Vamos a trabajar aquí ahora. Actualmente tenemos una sola capa cuyo nombre es 0. Vamos a ver cómo podemos insertar nuevas capas. Vamos a nueva capa. Le podemos poner el nombre que yo quiera. Por ejemplo, capa número 1. Vamos a generar otra. Por ejemplo, le podemos poner capa 2. Vamos a generar otra. Le podemos poner un nombre. Por ejemplo, cotas. ¿Sí? Le podemos poner otro nombre. Por ejemplo, ejes. Bien, ahí vimos cómo se crean las capas. Alguna capa que no me sirva, ¿sí?, o no cuente dentro del dibujo, también la puedo llegar a eliminar o suprimir. Por ejemplo, la selecciono y con este icono, suprimir capa, la elimino. Ya vamos a ver que para eliminar una capa, en la misma, ¿sí?, deben darse una serie de condiciones, si no, no se puede eliminar esa capa. Ya vamos a ver cuáles son esas condiciones. Este tilde verde que tenemos aquí me está indicando que la capa es la actual, es la que está trabajando AutoCAD. Yo lo puedo modificar al tilde haciendo un doble clic, ¿sí?, y voy modificando las capas actuales. Por ejemplo, si yo dibujaría en este momento, estaría dibujando sobre la capa 1. Si yo, por ejemplo, estaría dibujando en este momento, estaría dibujando sobre la capa 2. Eso lo podemos ver aquí. La capa que está activa es la capa número 2 en este momento, ¿sí? También podemos modificar la capa activa desde aquí, modificando o seleccionando la capa que querramos que en este momento esté activa. Bien, si vuelvo al administrador de capas, lo puedo hacer desde aquí, me vuelve a mostrar todo el contenido de las capas y vamos a ver algunos comandos más. Estas lamparitas que figuran aquí me está diciendo si la capa está activa o no, ¿sí? Cuando una capa está activa, está de color blanco, ¿sí? Cuando la desactivamos, está de un color celeste. Podemos hacer un clic y ahí vemos cómo cambia el color de la capa. Ahí se vuelven otra vez a activar. ¿Yo qué logro activando y desactivando una capa? Lo que voy a lograr es ver el contenido de esa capa.
Por ejemplo, vamos a dibujar algo sobre la capa 1. La selecciono, la tomo como actual, con un doble clic, y vamos a dibujar algo sobre capa 1. Dibujamos una línea, ¿sí? Y yo, por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo al administrador de capas, saco a capa 1 como capa actual, la pongo a la capa 0 y voy a anular, ¿sí? Por lo tanto, el contenido de mi dibujo, o en el contenido de mi dibujo, ya no aparece más esa línea. ¿Por qué? Porque está oculta, ¿sí? O la activa o la oculta. Es nada más el poder observar el contenido de la capa o no verlo. ¿Por qué trae esta función AutoCAD? Supóngase que ustedes están haciendo un plano donde distribuyen de acuerdo al contenido, digamos, de ese plano. Por ejemplo, una instalación eléctrica en una capa, ¿sí? La vista en planta de una casa en otra capa. Por ejemplo, la instalación de agua y cloaca en otra capa. Instalación de gas en otra capa. Si ustedes tienen que observar el plano con todas las capas en forma simultánea, a lo mejor es muy engorroso, muy complicado llegar a entenderlo. Entonces, por ejemplo, a la persona que tiene que hacer la instalación de gas, ¿sí? Lo que van a imprimirle en este caso, ¿qué sería? La vista en planta más la vista, o mejor dicho, más la capa donde tienen toda la instalación de gas. No hace falta que el plomero, digamos, que esté haciendo la instalación de gas, tenga la instalación de agua ni la de electricidad, ¿sí? Entonces, de esa manera lo que hacemos es reducir o simplificar el dibujo total. Bien, vamos a ver qué otras funciones más podemos ver. Sencillas, el color, ¿sí? El color se elige de aquí. Por ejemplo, modificamos el color de la capa, ¿sí? Modificamos el color de otra capa y modificamos el color de la otra capa. Bien, ahí vimos cómo cambiar el color. Aquí vamos a ver cómo cambiar el tipo de línea. Por ejemplo, lo que se hace en capa 1, por ejemplo, vamos a hacerlo de línea, si no figura dentro del contenido de estas líneas, aquí tenemos una sola, tendremos que ir a cargar, y dentro de cargar, por ejemplo, vamos a seleccionar algún otro tipo de línea, por ejemplo, línea oculta. Seleccionamos línea oculta y ahí lo define, o sea, la capa 1, ¿sí? En este caso la vamos a visualizar porque estaba oculta, vuelve a aparecer otra vez la línea, pero ahora de color rojo, y es una línea oculta. Acá, en este apartado, me está diciendo cuál es el color 7, recuerden que es el color blanco o negro, depende. Bueno, el rojo es el 1, el amarillo es el 2, el verde es el 3. Aquí tenemos la parte de impresión, los trazadores, o sea, las impresoras o los plotters, depende de lo que tengamos. En este caso, si la impresora, el simbolito de la impresora aparece de esa manera, significa que todas las capas se imprimen. Ahora, si yo hago un clic sobre una impresora, me aparece la crucecita en rojo, lo que me está indicando que si yo quiero imprimir, en este caso voy a imprimir la capa 0, la capa 1 y la capa cotas. La capa 2, en este caso, está cancelada la impresión. Bien, vamos a... yo aquí seleccioné, fíjense,
Capa 1, línea oculta, dice, o sea, dentro del tipo de línea es una línea oculta. Si yo me fijo en la línea, me está dando como si fuera una línea continua. Pero aquí tendría un problemita que modificar, que sería la escala de la línea. Como es una línea a lo mejor media larga, no se llega a ver el tipo de línea. Por lo tanto, vamos a la escala, vamos a modificar la escala, vamos a poner, por ejemplo, 10, a ver qué pasa. Ahí ya se está empezando a definir que la línea que habíamos hecho antes era una línea de trazos. Ponemos una escala un poco mayor y vemos que la separación ahora se está dando. Bien. Por ejemplo, vamos a hacer otro dibujito más. Si yo, por ejemplo, estoy en capa 2, ¿sí? Dibujo otra línea. Bien, sale del color que estaba definida la capa, o sea, color amarillo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa cuando queremos eliminar algunas líneas o alguna parte del dibujo que nos pone algunas trabitas. Yo ahora estoy trabajando en capa 2, en la cual hicimos la última línea, ¿sí? Vamos a intentar eliminar la capa 2. Yo la selecciono y la intento eliminar. Me está diciendo esto, que la capa que yo quiero eliminar no se puede eliminar por varias razones. Una, ¿sí?, es que sea la capa 0, cosa que no lo es, ¿sí? O sea, de acá ya podemos saber que la capa 0, que viene por defecto en AutoCAD, no se elimina, ¿sí? Siempre tiene que haber una capa de trabajo. La capa 0 no la pueden eliminar nunca. Otra restricción que tiene, dice que la capa actual, en este caso es capa actual, por lo tanto esa es una de las causas por la cual no se puede eliminar. Otra de las causas es que contenga algún elemento. Esta capa también contiene un elemento, por lo tanto es otra razón más por la cual no se puede eliminar, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero eliminar la capa 2, fijémonos, vamos a sacar el tilde y lo vamos a poner en la capa 1. Y si quiero eliminar la capa 2, ¿puedo? Todavía no, vamos a probar. ¿Por qué? Porque tiene un elemento que está dibujado en ella. Entonces, ¿qué debo hacer para eliminar la capa 2? Bien, vamos a seleccionar el elemento, lo eliminamos y ahora, si yo quiero eliminar la capa 2, la elimina sin ningún problema. Entonces, tengo que tener en cuenta esas condiciones. Para eliminar una capa, tiene que estar vacía, ¿sí?, una capa creada, ¿sí?, porque ya la capa 0 ya la trae AutoCAD. Para eliminar una capa creada, tiene que estar vacía y no tiene que ser la capa que esté como estado actual, o sea, la capa que estemos dibujando en ese momento. Bien, entonces, para que quede claro, ¿qué es una capa? Una capa es una lámina, como si fuera una lámina, la podemos ver como una lámina. Y un conjunto de capas me sirve a mí para distribuir un dibujo, o sea, agrupar en cada una de las capas elementos que sean afines. Por lo tanto, lo que tratamos de hacer en ese caso es agrupar en una capa llamada cotas, en otra capa llamada vista de planta, en otra capa llamada líneas de eje, por ejemplo, en otra capa llamada instalación eléctrica, ¿sí? O sea, agrupar en cada una de las capas elementos que sean comunes entre sí, ¿sí? Nosotros vamos a ir a generar dibujos, los próximos dibujos que vayamos haciendo, vamos a ir dividiendo
Son dibujos sencillos, simples, vamos a ir dividiendo de acuerdo al tipo de línea, ¿sí? Y en cada una de las capas vamos a ir poniendo esos distintos tipos de líneas.